Isaías capítulo 9, vamos a leer el versículo 1 al versículo 7, dice así la Escritura: Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que acabamos de leer es parte de una profecía, o es una profecía que le fue dada al pueblo de Dios 700 años antes del nacimiento de Jesús. Las referencias que acabamos de leer son las de una persona, las del Mesías prometido. Dios le había prometido a su pueblo libertad, como acabamos de leer, libertad del opresor. Y utilizaba el profeta que había sido inspirado por Dios a decir estas palabras y a escribirlas. Dios le daba al profeta este texto, animando al pueblo y hablándole acerca de que ese yugo que les era tan pesado les iba a ser quitado. Se les estaba prometiendo un libertador, un Mesías. Algunas personas podrían, quizás si hacen una lectura de este texto, pues podrían preguntarse de quién se habla. Quizá algunos dirán, como dijo aquel funcionario etíope con el que habló Felipe en el libro de los Hechos, pues quizá el profeta habla de sí mismo, u otros dirán habla esto de algún otro. Finalmente la Escritura nos enseña, vuelvo a decir lo que estas palabras estaban mencionando, se estaban refiriendo al Mesías prometido. Y el Espíritu Santo le dictó estas palabras al profeta para que el Mesías fuera claramente distinguido. O sea, si la gente quería identificar al Salvador que iba a ser enviado, no iba a ser enviado de una manera espectacular, no iba a haber un anuncio espectacular, algo muy especial. Finalmente, iba a haber rasgos del Mesías que iban a ser distinguidos o que iban a poder apreciarse por aquellos que conocieran la Escritura. Esto que estaba escribiendo el profeta era para que aquellos que acudían a la Escritura pudieran ver que si se levantaba alguno que dijera, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador prometido, o algún otro dijera, allá está el Mesías, allá está el Cristo, Él es el Salvador prometido, la persona pudiera acudir a las Escrituras y darse cuenta de algo. A ver, me dicen que tal persona es el Mesías, o tal persona dice a sí mismo, yo soy el Mesías. Déjame ver, ¿qué dice la Escritura al respecto de tal personaje? Dice la Biblia que iba a tener ciertas características.
Y es lo que podemos nosotros leer en el versículo 6. Si me pones el 6 de favor nuevamente. Primeramente dice que iba a nacer como un niño. Y luego dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y empieza ahí a describir una serie de características, o más precisamente una serie de virtudes que iba a tener ese Mesías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso iba a tener, esas virtudes iban a abundar en el Mesías prometido. Entonces, cuando alguien se levantaba y decía, este es el Cristo, pues había que observar si efectivamente cumplía con los requisitos anunciados 700 años antes. Y había más profecías de hasta 1000 años antes, por mencionarte algunas. Ok, ¿qué es lo que aprendemos aquí? ¿O hacia dónde vamos al partir de este pasaje? Jesús, dice la Biblia, Jesús es precisamente el Cristo prometido, el Salvador del pueblo de Israel, y como hemos estudiado aquí varias veces, el Salvador del mundo. La persona por medio de la cual un ser humano o un grupo de seres humanos pueden llegar al Padre, al Dios Todopoderoso, a la eternidad, solamente por Jesús. Dice la Biblia que Jesús de Nazaret, nacido hace aproximadamente 2000 años, la Biblia dice que Él es el Cristo. Por lo tanto, con lo que te he estado diciendo hasta ahorita, por lo tanto, si la Biblia dice que Él es el Cristo, en Él se deben de cumplir todas estas palabras. Todas estas palabras, todas estas virtudes se deben de cumplir en Cristo. Y yo te quiero decir algo de lo que tu servidor está convencido. Todas estas virtudes se cumplen en Cristo. Pero el propósito de tener este estudio es que juntos podamos aprender, que juntos podamos escudriñar y ver esta primera parte, le vamos a llamar así. Si Dios nos ayuda, vamos a ver las virtudes de una por una. Dios nos marcará cómo hacerlo y quizá intercalaremos otros mensajes, pero si Dios nos ayuda, vamos a ir viendo una por una sus virtudes. El día de hoy vamos a ver que Jesús es admirable, como dice la primer característica, la primer virtud de este pasaje. Jesús de Nazaret, el Cristo. El profeta Isaías anunciaba que iba a ser alguien admirable, y yo te quiero decir algo, Jesús es admirable. Y vamos a estudiar eso con la ayuda de Dios el día de hoy. Ahorita vamos a ver la definición de admirable, que tiene varias acepciones, pero la verdad es que se acaban las palabras para describir a Jesús. Y si alguno de los presentes o quien escucha ese estudio dirá, caray, ¿cómo lo dicen y cómo lo presentan? Y hay personas que hasta secundan y dicen, amén, sí es cierto, es precioso. Caray, qué raro, qué extraño. Mi amado, si se te hace extraño, tú no conoces al Jesús de la Biblia, con respeto te lo digo. No lo conoces, porque el día que lo conozcas, mira, te vas a quedar impactado, maravillado, sorprendido, cautivado. No en vano, el profeta Jeremías escribió, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Qué hermoso eres, Señor, qué precioso, qué maravilloso, como vamos a ver el día de hoy. Y el día de hoy solo vamos a ver una virtud, y vamos a ver que esa virtud, pues, realmente es para maravillar al ser humano, para sorprenderlo, como dice la misma acepción. Sin más preámbulo, voy hacia el significado. La palabra utilizada en Isaías 9:6 para describir a admirable es la palabra en hebreo pele, que quiere decir admirable, quiere decir maravilloso, quiere decir prodigio, maravilla, sorprendentemente, son acepciones, y hay una particular, quiere decir espantoso. Ahorita vamos a ver cómo entender esa acepción o cómo entender que esa palabra se utiliza también para describir algo que espanta. Y no es que dé miedo en el sentido de terror,
Como algunos dicen, ay, es que me da miedo las cosas oscuras, le da miedo la oscuridad, le da miedo porque oye ruidos. Pero cuando habla de que Jesús de que Jesús en su acepción causa un espanto, es de que la admiración produce un temor. Por eso mencioné los ejemplos. No es ese espanto al que me refiero, del terror. No, es lo prodigioso que es Él, lo maravilloso de sus acciones, de su persona, lo que Él produce, lleva a un temor reverente. Lleva a un temor reverente. Así de especial es Jesús. Tan maravilloso es Jesús. Y con la ayuda de Dios vamos a exponer esta parte del estudio. Y que el Espíritu Santo te revele. Porque a Jesús se le llama admirable. Yo ya he estado utilizando un sinónimo que es maravilloso. Yo creo que lo voy a seguir utilizando a lo largo del estudio. Es la misma acepción. Quiere decir lo mismo. Admirable, maravilloso, sorprendente. ¿Por qué Jesús es maravilloso? ¿O por qué se profetizó que así iba a ser? Vamos a ir viendo en la Escritura ejemplos de por qué Jesús fue llamado alguien admirable. ¿Qué hacía? Y lo particular es que así como Jesús era en esta tierra, así es hoy. Porque déjame decirte, si no lo sabes, Jesús el día de hoy está vivo. No lo vemos, pero está vivo. Así de maravilloso es Jesús. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Por qué Jesús era admirable o por qué es admirable? En este punto le titulamos Jesús es admirable por su enseñanza. Marcos 1:22. Dice así: y se admiraban de su doctrina. Viene hablando de Jesús, tú puedes leer después el contexto. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este pasaje, este versículo, nos habla mucho acerca de cómo veía la gente a Cristo. O sea, lo escuchaban hablar y dice la Biblia, se admiraban. Era admirable Jesús. Se maravillaban. Sus palabras causaban admiración. Y ahí dice, ¿por qué? Dice, es que hablaba, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a tratar de entenderlo un poquito, poniéndolo a un ejemplo de nuestros días. Tú puedes ver el día de hoy que hay mucha gente que habla, según sus propias palabras, habla de Dios o de parte de Dios. Pero como en otros estudios hemos visto, pues sus frutos dejan mucho que desear. Su enseñanza es apartada de la Escritura. Y pues si se aparta de la Escritura, pues la misma Escritura nos enseña que tal persona no fue enviada por Dios, que habla de su propia imaginación, de su propio corazón, de su propia idea. Pero bueno, hay personas al día de hoy que dicen que hablan de parte de Dios. Y si alguien, por ejemplo, ha tenido la religión mayoritaria de este país, pues por lo regular le confieren cierta autoridad y cierta sabiduría a los sacerdotes. Y si de ahí se pasan a un obispo, pues tiene más, según enseña la religión. Y si de ahí se pasan a un cardenal o a una persona de mayor autoridad, pues tiene más. Y la gente lo observa y lo admira. Incluso tú puedes ver escenas, quizá hay personas, y lo voy a decir con respeto, que en su momento se acercaron a un sacerdote besándole la mano, porque la persona les era de admiración. ¿Por qué estoy usando el ejemplo? Para entender qué es lo que veían las personas en ese tiempo. Para ellos, las personas más sabias en los tiempos de Jesús, en cuanto a Dios se entendía, eran las personas que se dedicaban a escribir las Escrituras, los escribas, a transcribir las Escrituras. Y esas personas eran consideradas con una sabiduría especial. Esas personas se sabían la Escritura, pues estaban todos los días trabajando sobre de ellas. Entonces los que los veían en ese momento decían, este sabe de Dios, esta persona me puede hablar de Dios, conoce la palabra de Dios, tiene sabiduría. Así los entendía, así los concebían en ese momento. Igual que una persona católica puede concebir a un sacerdote
Igual que una persona en un medio evangélico puede concebir así a su pastor, a su predicador, igual que hay congregaciones muy grandes que tienen ahí a los pseudo pastores predicando y están impactados por lo que dice la persona. Muchas veces en ignorancia, sin conocer las escrituras, nada más se dejan llevar por la labia de la persona que habla. Pero esa admiración causaban los escribas, así. Bueno, cuando Jesús llegó y habló, dijeron, caray, este habla muy diferente. Este es otro, qué distinto habla. Habla como quien tiene autoridad. Habla con un respaldo de Dios, habla con una sabiduría diferente. Los maravillaba, los impactaba. Imagínate ahí la gente agolpada el día de hoy en las congregaciones viendo o tratando de escuchar a un hombre. Yo espero que nadie venga aquí tratando de escuchar a una persona. Amada persona, la gloria de Él es y va a ser siempre para Cristo, independientemente de quien esté aquí parado. Por favor, nadie vaya a buscar a una persona. Pero imagínate a las personas el día de hoy diciendo que me predique tal, qué especial. No, cuando conocieron a Cristo, ¿qué dijeron? Que me predique Jesús. Por eso aquí buscamos abrir la palabra y enseñarte conforme a la palabra para que el que te predique sea Jesús por medio de su Espíritu Santo. Que aunque no lo veas, Él está aquí. Así era Jesús y así es el día de hoy. Cuando una persona llega a una reunión como esta, llega a un lugar como esto, y Jesús le habla por medio de la palabra, la persona a veces se impacta. ¿Qué palabras he escuchado? Mira, es que hablaron a mi necesidad, es que me dijeron cómo estoy, es que la verdad lo que me aclararon, yo nunca lo había escuchado, yo no sabía que así pensaba Dios, yo no sabía que así era Dios, yo no sabía que así veía Dios el pecado. La verdad es que esto me está cambiando la visión de las cosas y no son pocas las personas. Digo, aquí si yo pidiera que se levantaran las manos, yo creo que se levantarían muchas. No son pocas las personas que han dicho, voy a regresar, porque lo que escuché yo no lo había oído nunca. Y vuelvo a decirlo, no es el hombre. Tú escuchaste palabra de Dios y eso pasó en ti. Si esa palabra le habló a tu corazón, basada en la Escritura y conforme a las verdades de la Escritura, el Espíritu Santo te la clarificó. Y el mismo Espíritu Santo que te hace claras las cosas, es el mismo Espíritu que estaba en Jesús. Por eso hablaba y su enseñanza era admirable. Qué especial es Él, qué especial. Y cuando aquí una enseñanza se te haga muy especial, dale la gloria a Cristo y dile, qué especial eres Jesús, que me hablaste. Qué especial eres Jesús. Qué admirable es tu enseñanza, qué admirables son tus palabras. ¿Cómo tuviste palabra para mi necesidad, Señor? Yo venía abrumado, yo venía cansado, yo venía en mis problemas, cansado emocionalmente, abrumado por mis problemas. Algún otro dirá, yo venía sin esperanza. Hay testimonios de personas que han llegado a una reunión como esta en otra ciudad y luego después dan testimonio y dicen, ¿saben qué? Yo les quiero compartir algo. Yo estaba ya pensando en quitarme la vida, pero la palabra que he escuchado me ha dado una nueva esperanza. Quiero buscar a Dios, quiero pedirle a Dios que cambie mi vida. ¿Quién podrá hacer eso, querida persona? Solamente el Jesús admirable. Solamente el Jesús admirable. Y así era en los tiempos en que caminó en esta tierra, y así es el día de hoy. Mateo 13:54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, está hablando de Jesús, de tal manera que se maravillaban, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se admiraban de verlo. ¿Por qué? Porque había ido a su tierra, a donde él vivía, de donde él salió, donde él creció. ¿Sabes quién veía que le estaba hablando ahí? Un carpintero. Un carpintero les estaba hablando y les estaba hablando, pero ellos reconocían de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros. Ellos decían, estas palabras son especiales, contienen sabiduría. Yo muchas veces explico la sabiduría como el saber qué hacer. ¿Cuántas personas buscan sabiduría para sus hogares? ¿Cierto o no? Es que no sé qué hacer con mi esposo.
Es que no sé qué hacer con mi esposa, dicen los padres de familia. Los mismos padres de familia dicen, es que no sé qué hacer con mis hijos, no me obedecen, son así, son de esta otra manera, no sé qué hacer. Y a veces se acercan a otra persona y le dicen, ayúdame, no sé qué hacer. Y cuando con quien se acercan conoce de Dios, la persona le dirá, busca a Dios. Él tiene sabiduría para tu familia. Él sí sabe qué necesitas. Él sí sabe cómo meter la mano en tu hogar. Él sí sabe, entonces Él va a cambiar a mis hijos. Él puede cambiar a quien sea, pero ¿sabes a quién quiere cambiar primero? A ti. Te va a cambiar primero a ti. Y después Él puede hacer la obra en los demás. Pero tal era la maravilla que surgía en las personas cuando Jesús hablaba. Y todo esto que te voy diciendo, cuando Jesús habla el día de hoy, todo esto que te voy diciendo, amado, hay muchos testimonios que lo confirman. Imagínate que sube una persona y dice, oigan, acá abajo están asaltando, no bajen. Alguno pudiera pensar y decir, se me hace que lo que pasa es que no quiere que bajemos. Pero si hubiera hecho te dijera, oye, de veras, si están asaltando, no bajen. ¿Lo pensabas o no lo pensabas? Ya dirías, caray, ya son dos. Y luego si hubiera otro u otros dos, no bajen, están asaltando. Yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, caray, pues aquí nos esperamos hasta que se calme la cosa. ¿Por qué pudimos creer en eso sin haber visto? Porque hubo testigos. Hubo varios testigos que nos dijeron lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que aquí sí podría haber 4 testigos que dieran testimonio de que Jesús es admirable por su enseñanza. Yo creo que si yo pidiera que 4 testigos vinieran y dieran testimonio, pues yo creo que ya todos los demás, si hubiera entre todos los demás alguien que no cree en Jesús, pues yo creo que ya creería. Pues ya son 4. O a lo mejor podríamos pedirle a 5 y ya creerían. O quizá a 10 y ya creerían. La estoy haciendo a propósito esto. Mi amado, ojalá puedas creer en tu corazón. Jesús es admirable y maravilloso. Desde hace 2000 años que pisó esta tierra, Él sigue siendo el mismo. Y las personas se sorprendían de escucharlo. Y podía haber aquí 5, 6, 10 testimonios. Y un día, si se pudiera, y si eso Dios quisiera, podríamos juntar, yo creo, 100 fácil de otros lugares. ¿Sí o no? Testimonios que te dirían, Jesús es admirable y su enseñanza cambió mi vida. Su enseñanza es única. Yo estuve de religión en religión, de lugar en lugar. Escuché una filosofía, escuché otra. Fui a Alcohólicos Anónimos. Fui allá a que me anexaran a un centro de rehabilitación. Caí hasta en la cárcel. Nada me cambió hasta que llegó Jesús a mi vida. Y cuando Jesús llegó, mi vida transformó, dice el canto. Sí, amado, podría haber aquí 100 personas. La gracia de Dios permite eso. Pero ¿a dónde vamos con eso? A que bueno, de aquí todos salgamos persuadidos de quién es Jesús. Jesús es alguien admirable. ¿Qué más dice la Biblia? Juan 7:46, Evangelio de Juan. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿De quién hablaban? De Jesús. Después lee el contexto, si conoces el pasaje. Habían mandado la guardia del templo, las autoridades religiosas de la época de Jesús, ya se habían cansado de sus enseñanzas, ya se habían cansado de lo que Jesús estaba haciendo, incluso de los milagros. Él sanaba y hacía milagros en día de reposo y eso confrontaba la religiosidad estéril de los fariseos y de los religiosos de la época. Entonces dijeron, ya estuvo bueno, van, lo apresan y nos lo traen. Y que van y que se regresan sin Jesús. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y su respuesta fue esta. Jamás hombre alguno
ha hablado como este hombre. Imagínate el día de hoy que fueran ahí con una persona a apresarla las autoridades, los ministeriales, no sé cómo les llaman ahora, fueran allá a apresarla y luego se regresaran y ahí con el Ministerio Público. ¿Qué pasó con el que fueron del orden de aprehensión? No, pues no, es que habla muy especial. ¿Qué les harían a ellos? Dicen, no, te me regresas y los agarras, o yo no sé, o mandan a otros. O sea, no sería posible que no se cumpliera con la orden nada más por eso. ¿Cómo que nomás porque habla especial? ¿Por qué uso el ejemplo? ¿Ve qué especial hablaba a Cristo? Que nada más con hablarles los detuvo. Qué maravillosas sus palabras. A ver, que te vinieran a poner presos. Uso los ejemplos para que veamos lo grande que es Jesús. La palabra escrita nos deja ver el testimonio de lo que hizo en esta tierra. Pero hoy sigue siendo el mismo, vuelvo a decirlo. Entonces, por eso uso los ejemplos. Si a ti vinieran y les dijeran, alto, no me pongan preso, no me apresen, ¿tú crees de veras que los detendrías? Yo no lo haría. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Que con su sola palabra dijeron, no, aquí te dejamos, nosotros no te llevamos. ¿Y por qué no lo agarraron? Por cómo habla, es que es muy especial. Su enseñanza, sus palabras, si las oyeras son maravillosas. Y vuelvo a los testimonios. El día de hoy hay testimonios de la misma manera. ¿Por qué crees que te han invitado? ¿Te invitaron a venir aquí en algún momento? Yo creo, a ver, ¿a quién invitaron? No hoy. En algún momento de tu vida, y por eso estás aquí. ¿A quién lo invitaron a venir aquí? Levante la mano. Que tú viniste porque te invitaron, que no viniste solo. Álcenla bien para que se vean bien. Ok. Es la gran mayoría. Yo también la alcé porque a mí también me invitaron. ¿Sabes por qué pudiste venir? ¿Sabes por qué una persona te invitó? Porque oyó hablar este Jesús maravilloso y te dijo a ti, tienes que oírlo. Tienes que oírlo. Tienes que escuchar las palabras de este Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como él. ¿Y por qué puede hablar Jesús así hoy? Porque es admirable. Porque es maravilloso. Y ahí están los testimonios. Todos los que levantaron la mano. Y por cierto, varios, te quedaste, ¿verdad? ¿Quién te convenció? Jesús admirable. ¿Es admirable o no? Claro que es admirable. Ok, ¿qué más nos dice la Escritura? ¿Por qué es admirable Jesús? Pues por su poder. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 8, 23 al 25. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Iban Jesús y sus discípulos en una barca. Dice lo siguiente. Y vinieron a él, los discípulos de Jesús, dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Jesús estaba dormido, pero mientras había una tempestad que los había puesto en peligro, dice el Evangelio. Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Siguiente. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, aquí es donde yo te hablo del temor, de la acepción que leímos, es algo espantoso. Fíjate lo que dice la Biblia, y lo vamos a volver a ver en otro pasaje. Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Qué especial es Jesús. Qué especiales sus palabras. Los discípulos en aquel momento vieron que una tempestad simplemente dejó de producirse. Y cuando yo hacía este mensaje, yo le decía a Dios, Señor, pues voy a hablar de muchas cosas que dice tu palabra que sucedieron. Y yo le decía, yo las creo. Pero Señor, ¿cómo transmitirlas para que los demás las crean? Porque los discípulos quedaron, pero bien convencidos.
Mira, quedaron tan convencidos que a todos les quitaron la vida por creer en ese Jesús. Todos los apóstoles de Jesús fueron muertos por creer en ese Jesús, excepto uno que estaba ahí en ese momento, Judas Iscariote. Pero el que después lo suplió, el que dice el libro de los Hechos, que tomó su lugar entre los 12, también pereció. O sea, le dijeron básicamente, o dejas de creer en Jesús o te matamos. Y prefirieron morir a dejar de creer en Jesús. Porque lo que vieron de Jesús los maravilló. Los maravilló. Y es que, querida persona, Jesús es muy especial. Es el anhelo de Dios. Que tú puedas creer. Que tú puedas de una vez por todas decir, hasta aquí con el mundo. Hasta aquí con mi pecado. Hasta aquí con mi desobediencia. Sí, lo hice a propósito, darle fuerte. Una firmeza. Una firmeza. Que seas convencido para tener esa firmeza. Que esto no sean solo palabras. Y era la oración, Señor, es que no sean solo palabras. Que vayan al corazón, que convenzan, que vean que esto sí pasó, Señor. Y tan pasó que el día de hoy se puede seguir orando por ello y Dios sigue metiendo su mano en los fenómenos naturales. Hay muchos testimonios acerca de esto. Bueno, sin ir más lejos, hace 2 años había un huracán aquí que amenazaba, aquí quiero decir en el país, amenazaba al país. Se llamaba Patricia el huracán. Y era el huracán más grande jamás registrado hasta ese entonces y amenazaba con destruir al país. Ya luego salieron historias de que no era, ya luego otras historias de que nomás fue un engaño. Mira, se dice y se dice y se dice. Yo nada más sé una cosa, que los satélites se sacaban una fotografía de un huracán grandotote que si llegaba a México lo iba a cubrir casi. Y yo sé que hubo personas que le estuvieron orando al Dios de los cielos para que eso se detuviera. Ah, no, es que fue la Sierra Madre Occidental la que lo detuvo. Pues será lo que tú quieras que use Dios. Porque la Sierra Madre Occidental también es de Él la hizo. Y si Él usó eso, gloria a Él. Yo espero que tú lo creas, porque ¿quién crees que sí lo cree? El presidente de este país. O bueno, por lo menos eso dijo, gracias a Dios. Y me iba a traer la noticia, disculparás que no me la encontré, pero hace 2 años lo dijo, yo lo leí, doy el testimonio. Gracias a Dios que no destruyó al país, que esto se debilitó. Palabras más, palabras menos. Él lo dijo. Bueno, hasta él cree que Jesús es admirable. O por lo menos eso dijo. Pero aquí, tú y yo estamos escuchando esta enseñanza, tú estás escuchando este mensaje. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús admirable? Qué sorprendente es Jesús, que hace que las personas tomen decisiones firmes. Y después Él les ayuda a hacer cambios radicales, como ahorita lo vamos a ver. Jesús tenía poder y tiene poder sobre el viento y las aguas. A una sola voz, el viento y las olas le obedecieron. Y te quiero decir algo para cerrar este punto. Hay alguien más poderoso que los terremotos, alguien más poderoso que los huracanes y alguien más poderoso que cualquier desastre natural. Y su nombre es Jesús. Jesús admirable. Su nombre es admirable, dice la misma Escritura. ¿Sobre qué más es admirable por su poder Jesús? Sobre la enfermedad, Mateo 15, 30 al 31. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y glorificaban al Dios de Israel. Otra vez,
hablando la palabra acerca de Jesús teniendo poder sobre la enfermedad. La Biblia dice que lo que para los hombres es imposible, para Jesús no lo es. Y en la Biblia hay muchísimos testimonios de esto. Pero vuelvo a lo mismo. La esperanza es que tú puedas tener la confianza y la certeza de que este Jesús del que hablan las Escrituras es el mismo que hoy habla su palabra, que hoy te imparte su palabra y te quiere llevar a confiar. La gente se maravillaba porque veía que eran sanadas personas que bajo otras condiciones no podían ser sanadas. Y la gente observaba eso y decía, esta persona, este Jesús es admirable, este Jesús es especial, no hay otro como él. La gente misma le llevaba a sus enfermos porque sabía que los sanaban. Algunos iban con la intención nada más de ser sanados y ya, pero otros eran cautivados por su poder, por su autoridad, pero principalmente, y lo voy a mencionar al final, principalmente por su amor. Y allí está un hombre paralítico que la Escritura nos enseña que querían llevarlo con Jesús y lo llevaban unos amigos ahí con Jesús. Pero a causa de la multitud que estaba rodeando aquella casa dentro de la cual estaba Jesús, no podían entrar. Entonces los amigos lo que hacen es subir a esta persona paralítica, se van hasta el lugar donde estaba Jesús, pero por encima de la casa, y hacen que descienda de tal manera, lo que entendemos con el pasaje, de tal manera es que hacen que descienda hasta donde estaba Jesús. Y Jesús le dice unas palabras: tu fe te ha salvado. Esta persona, si tú lees el pasaje, lo podemos ver si quieres, si alguien quiere llevarse el pasaje, lo vemos hacia el final, puede acercarse al final para darle la cita. Pero si tú lees el pasaje, esta persona no fue sanada en primera instancia. Esta persona fue hecha salva primero. ¿Qué le había cautivado de Jesús? Su palabra, su enseñanza, su amor. O sea, esta persona pareciera, punto de vista personal, pareciera que pues le era más importante su salvación que su sanidad física. Primero encontró salvación. Primero encontró salvación. Y esta persona, después de que lo ven los religiosos de la época, que Jesús le dice que sus pecados le han sido perdonados, entonces Jesús hace un milagro para certificar que él tenía autoridad para perdonarle los pecados a este hombre. Pero ¿por qué tomó este ejemplo o este pasaje de la Escritura como ejemplo? Para hablarte de que ese Jesús que tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder también sobre la enfermedad más grave del ser humano, que es la enfermedad de su alma, su pecado. Y que hay personas que buscan a Jesús y buscan en Jesús una sanidad. Y que Jesús a veces dice, espérate, primero tu alma. Primero tu alma. Es que Jesús, te he pedido por esto. Mírame cómo estoy. Tú conoces mi malestar. Primero tu alma. ¿Y Jesús puede sanar? Amén, puede sanar. Pero qué importante es el entender que ese Jesús que tiene poder sobre la enfermedad, y podríamos leer pasajes y pasajes y testimonios acerca de Jesús teniendo poder sobre la enfermedad. Pero qué importante es ver que Jesús tiene poder también sobre la enfermedad más grave del ser humano, la del alma, el pecado, lo que te aleja de Dios, lo que a muchos los sume en una situación de perdición,
donde muchos se sienten abandonados, abatidos, sin esperanza, sin rumbo, sin guía, que tratan de buscar a Dios y no lo encuentran, porque tienen abrazado uno o varios pecados. Qué importante es que este hombre fue buscando a Jesús y lo primero que se encontró fue la salvación de su alma y también la sanidad. Porque Jesús es admirable, es maravilloso y veía por ellos, veía por las personas cuando caminaba en esta tierra, veía por su necesidad y si los veía enfermos, los sanaba. Pero buscaba a sus almas. Y Jesús no ha cambiado. El día de hoy busca tu alma también. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Siguiente. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Siguiente. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Siguiente versículo. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Por qué es admirable o por qué es maravilloso Jesús? Porque tiene poder sobre la necesidad. Lo que acabamos de ver es un milagro que Jesús hizo, se le conoce como la multiplicación de los panes y de los peces. Vemos que en el versículo 34 nos dice que tenían solamente 7 panes y unos cuantos peces. Y sin embargo Jesús hizo que eso se multiplicara y alcanzara para todos. Obviamente, vuelvo a mencionarlo, obviamente es un milagro. Y el día de hoy yo buscaba, vuelvo, insisto, yo buscaba algún ejemplo que pudiera transmitirte acerca de lo que Jesús sigue haciendo el día de hoy. Y si bien quizá no se ha repetido entre las personas que están aquí, o sí, no sé, algo similar, el que se le dé de comer a 4,000 personas con unos pocos panes y otros pocos peces, algo de ese tamaño, sí hay milagros que suceden a diario con las personas, acerca de Jesús supliendo en la necesidad. Muchos testimonios de personas para quienes Jesús quizá en el fondo no le es algo a las personas, sin embargo no les deja Jesús sin comer. Yo muchas veces utilizo el ejemplo y hago la aplicación que quizá la mayoría de los que estamos aquí, y digo, pudiera haber alguna persona o algunas personas que no, pero la mayoría que estamos aquí, llegamos no con el estómago vacío, sino con algo en el estómago porque tuvimos que llevarnos a la boca. Y muchos dicen, bueno, pues es que yo me lo gané, pues yo trabajé, gané dinero y pues me pude comprar lo que hoy desayuné. Pero quizás junto a ti hay sentado alguien que no tenía que comer en la mañana y de alguna manera alguien llegó a su casa, le regaló algo y pudo comer. Esto sucede mucho, querida persona, en lugares donde hay el cuidado de los niños que están desamparados, que no tienen papás, están en desamparo, y gente que se dedica a cuidarlos, en muchas ocasiones da testimonios de eso. Mira, no había mucho alimento para suplirles a todos, y sin embargo servimos lo que había, y yo no sé qué pasó. Les alcanzó para todos, todos comieron y se saciaron. Hay un hogar
en donde las personas creen y han puesto su confianza en Jesús, por ponerte un ejemplo, y tienen invitados inesperados a comer, y quizá la madre de familia un poco angustiada dirá, caray, solamente tengo esto, es lo que Jesús nos dio, lo pone en la mesa, y pues ahora sí hasta donde se acabe, coman con libertad, y todos se sacian, y hasta sobra. ¿Sí es cierto lo que estoy diciendo? ¿Alguien de los presentes podría con su mano dar testimonio de que esto es cierto? Es decir, yo lo he vivido. Varias manos. Gracias. Varias manos. Y quizás sea, poniéndote otro ejemplo, quizás sea porque yo tengo unas hijas pequeñitas. Y yo a veces las observo y digo, caray, si yo no les diera de comer, se morían de hambre. Y yo reflexionaba, Señor, hiciste un milagro en mi vida. Cuando yo no podía trabajar, hubo quien me dio de comer todos los días. Y déjame decirte que la Biblia dice en Santiago 1:17 que toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, si tú y yo, siendo bebés, tuvimos quien nos alimentara sin trabajar, porque yo sé que ahora uno dirá, a mí no me vengas con que Dios me da mi alimento, yo trabajo. Respetamos tu opinión, la respetamos, pero hubo un día que no podías trabajar y de todas maneras comiste, de todas maneras tuviste vestido, sencillo. Yo no tuve mucha ropa de bebé, pues yo ni me acuerdo, pero finalmente te vestiste. ¿Quién te la dio? Es que mis papás trabajaban. Ajá, hay muchos papás que trabajan y ¿sabes qué hacen? Prefieren abandonar a sus hijos y dedicarse a otras cosas. ¿Por qué tus papás se quedaron contigo? Porque hay un Jesús que es poderoso sobre la necesidad. Y alguno podrá decir, pues mis papás no se quedaron conmigo. Pero ¿qué crees? De alguna manera, alguien te ha suplido hasta hoy y te sigue supliendo hoy. Jesús es admirable porque es poderoso sobre la necesidad. Él se las arregla, pero te da de comer todos los días. Te da de comer todos los días. Te da vestido. Hasta donde alcanzo a ver, todos traemos algo que llevar en los pies, no andamos descalzos. Si hoy vas a dormir bajo un techo, viene de Jesús. Porque es admirable, porque suplen la necesidad. Y si una persona es agradecida con Dios, dirá, caray, pues yo creo que entonces Dios me dio mi trabajo, ¿verdad? Y por eso tengo con qué suplir. Y yo creo que me dio inteligencia para poder ser contratado y desarrollar mi trabajo, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué especial eres. Qué admirable eres, Señor, por tu poder. Siguiente, Lucas 24, del 36 al 41. ¿Por qué es admirable Jesús? Por su poder. Y vamos a leer el pasaje. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, otra vez la acepción que te mencionaba, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Eran los discípulos que habían visto morir a Jesús en la cruz y habían pasado 3 días. Y después de esos 3 días ellos ven esto. Siguiente. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, ¿por qué se atemorizan y vienen a su corazón que estaban viendo espíritu? ¿Quién sabe qué es? Bueno, seguimos leyendo. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Siguiente.
Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué estaban viendo los discípulos? ¿Por qué cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros, por qué estaban espantados y atemorizados? Vuelvo a decirlo, ellos habían visto a Jesús morir y ellos habían escuchado que Jesús había anunciado que iba a resucitar. Sin embargo, algunos de ellos, Jesús dice la misma palabra, les reprocha su incredulidad. Jesús mismo veía que a pesar de que Él les había anunciado, si me pones el siguiente versículo, el 46, por favor. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya estaba anunciado que eso iba a suceder. Sin embargo, cuando los discípulos vieron a Jesús, dijeron, no es posible. Tiene que ser un espíritu porque no es posible. Les costó trabajo creer. Les costó trabajo ver lo que estaban viendo. Estaban maravillados, estaban espantados, estaban atemorizados. Cuando Jesús se presentó delante de ellos, Jesús estaba declarando algo o estaba certificando algo, su poder sobre la muerte. Él había anunciado que iba a resucitar y Él les había dicho, Él les había mencionado lo que la Escritura decía acerca de Él, que tenía que padecer, que tenía que morir y que tenía que resucitar. Ellos lo oyeron. Pero vuelvo a decirte, en Lucas 24:25 les reprocha su incredulidad, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Les costaba trabajo creer eso. Lo oyeron, pero les costaba trabajo creerlo. Cuando lo vieron, Jesús selló sus palabras y certificó algo. Jesús es poderoso aún para vencer a la muerte. ¿Y por qué es especial este hecho? Algunos dirán, bueno, pues sí, qué bonito y qué padre. Y alguno dirá, pues yo sí creo que Jesús resucitó. ¿Por qué es especial esto? La Biblia dice, querida persona, que Jesús es primicias de los que durmieron. O sea, el primero que resucitó, que habiendo estado muerto, resucitó. Y decía el apóstol Pablo, de los que durmieron, de los que están muertos ahora, y que murieron creyendo en Cristo. Él es el primero de ellos. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que los que mueren en Cristo van a resucitar. Van a resucitar. Por eso es maravilloso entender que Jesús hace esto. Porque si Jesús dijo, voy a resucitar, y Jesús murió y resucitó y certificó sus palabras, la misma palabra dice que el cristiano va a resucitar también como Cristo. Entonces, si Él resucitó, y hay aquí cristianos, y mi amado, ¿piensas en el día de tu muerte? Mira, que la muerte no te asuste, que la muerte no te atemorice, que la muerte no te haga retroceder en nada lo que has caminado con Cristo. Más bien que la muerte se convierta en una esperanza para ver a Cristo, pero también para algo, para saber que un día vas a resucitar, como Él resucitó. El hecho de que Jesús haya resucitado le da esperanza a millones de cristianos de que van a resucitar también. Pero van a resucitar para vida. Van a resucitar para vida eterna. El apóstol Pablo describía que cuando Jesús viniera se iban a levantar los muertos y después los que estuvieran vivos en Cristo iban a ser arrebatados y ahí sí iban a estar para siempre con Jesús en las nubes. Eso es algo que dice la palabra. Eso es algo que te podemos decir con la confianza en la palabra de Dios y en Dios que va a suceder. Pero ¿por qué podemos creer que los muertos van a resucitar? Porque Jesús resucitó.
porque Él ya venció la muerte. Y si tú estás escuchando este mensaje y te llegas a encontrar personas que te digan, pues a ver, compruébame que Jesús resucitó, pues con mucho respeto y mucho amor les puedes decir, tú compruébame que no resucitó. No, tú compruébame que resucitó. No, para mí no hay problema. Tú compruébame que no resucitó. O sea, de que resucitó. Tú no lo quieres creer, bueno, pues, ok. Pero no vengas a decirme, pues compruébame que resucitó. Más bien tú compruébame que no resucitó. Y le puedes decir a cualquier persona con mucho respeto y respetando su conocimiento. Y pudiera ser un arqueólogo, pudiera ser una persona estudiada, con maestrías, con doctorados, que haya ido acá, que haya ido allá. Yo nada más les diré una cosa, de manera muy sencilla, yo no tengo grandes estudios. De manera muy sencilla yo nomás le diría, bueno, pues enséñame dónde está la tumba. Vuelvo a mencionar lo que dije hace unos estudios, porque de los faraones, pues ahí están, ¿no? Ahí están las tumbas, y tienen más años que Jesús. Pues por ahí debe estar la tumba de Jesús. ¿Dónde está? Y enséñame el cuerpo. Jesús resucitó, amado. Jesús está vivo hoy. Y por eso es admirable, por eso es maravilloso. Cuando estas palabras caen en el corazón de una persona que camina con Cristo, mira la persona, yo estoy viendo aquí rostros, hasta cambian el rostro. Voy a resucitar. ¿Es especial? Voy a resucitar. Obviamente, una persona que aún está en sus pecados, que aún está alejada de Dios, y que tu misma conciencia, si tú estás así, te da testimonio de que tú todavía tienes que arreglar cosas con Dios, pues obviamente escuchas esas palabras y dirás, bueno, pues esa esperanza no es para mí. Pero ¿sabes por qué estás aquí? Porque Jesús quiere que tengas esa esperanza. Y si Él tuvo poder para levantarse de entre los muertos, tiene poder para levantarte a ti. De entre los muertos físicos, pero si tú no estás con Cristo ahorita, de entre los muertos espirituales, que es en donde estás. Por eso dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque Él tiene poder. Él es admirable porque tiene ese poder. Y voy a cerrar el estudio hablando acerca de algo muy especial. Algunas personas les llaman el milagro de milagros. Y te vuelvo a decir que estamos viendo que Jesús es admirable. ¿Y por qué es admirable? Y voy a cerrar con que Jesús es admirable. A este punto le podemos nombrar por su poder sobre el pecado o por su poder para transformar vidas. Marcos 5:15, por favor. Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ok, hasta aquí lo vamos a dejar. Este pasaje lo vimos en estudios anteriores. Habla acerca de el endemoniado gadareno, así se le conoce, una persona que tenía una legión de demonios y que va a los pies de Jesús. Cuando Jesús llega a aquella región, va a los pies de Jesús. Los demonios hablan con Jesús, le dicen que si ha ido a atormentarlos antes de tiempo. Jesús les decía que dejaran libre a aquel hombre, y finalmente ese hombre es liberado. Jesús manda a los demonios a un hato de cerdos. Ese hato de cerdos, que eran como 2,000, dice la Biblia, se precipitan al mar, están en una peña, es la idea que tenemos, están en un lugar alto. Los demonios entran a esos animales, dice la Biblia, o van a esos animales, y se caen por el acantilado. Y la gente que ve eso, se precipitan al mar, dice la Biblia, y la gente que ve eso va al pueblo, les dice qué ha sucedido, y los del pueblo vienen a Jesús.
y pues oyeron por lo de los cerdos y eso, y sale la gente, pues te las puedes imaginar. Sale la gente, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y al que encuentran es al que había estado endemoniado, que si tú estuviste en ese mensaje describíamos cómo dice la Biblia que era su padecimiento, cómo lo trataban de controlar con cadenas, con grillos y lo rompía, cómo andaba por los sepulcros, cómo andaba dando voces por los sepulcros, cómo era una persona que difícilmente se podía tener un control sobre de ella, ni las cadenas lo sujetaban. Y encuentran al que había estado atormentado por el demonio, dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. ¿Había sucedido un milagro? De acuerdo. ¿Esta persona había estado endemoniada y fue liberada? De acuerdo. ¿Por qué había estado endemoniada? Bueno, seguramente la vida de la persona, seguramente la vida de la persona no honraba a Dios y por eso en su vida misma le abrió la puerta a esas influencias, seguramente. Pero algo sucedió después, de haber sido esa persona que estaba incontrolable, de haber sido esa persona que daba compasión, que daba quizá lástima. Algo sucedió. Ya leímos en esta parte, vestido en su juicio cabal, o sea, controlado, y las personas se atemorizaron, fueron sorprendidos. Pero vamos a leer el versículo 20. Jesús envió a esta persona a los suyos a decirles cuán grandes cosas había hecho el Señor con su vida. Y en el versículo 20 nos describe qué pasó. Dice que el endemoniado se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y termina diciendo el versículo, y todos se maravillaban. ¿A quién vieron esas personas? No vieron a Jesús. O sea, vieron al que había estado endemoniado. Y él les contó lo que había hecho Jesús con él. Es que yo estaba en esta condición, pero vino Jesús y me liberó. Vino Jesús y me cambió. Vino Jesús y me quitó esas ataduras, ese peso, me lo quitó. Me transformó y eso producía que las personas se maravillaran. Dice la Biblia, se maravillaban, se sorprendían, habían visto un hecho admirable. ¿Quién había hecho algo en la vida de esta persona? Jesús. ¿Quién fue el único que le pudo ayudar? De acuerdo a la historia que te he explicado y que viene en la Escritura, Jesús fue el único que le pudo ayudar. Lo trataron de amarrar, no pudieron. Lo trataban de controlar, era imposible. Andaba ahí en los sepulcros en una situación terrible. El único que le pudo ayudar fue Jesús. Y eso provocó, vuelvo a mencionarlo de esta manera, el milagro de milagros. La transformación de una persona, de haber estado entregada al mal, ahora hacer el bien. Porque este personaje ¿obedecía a Dios o no le obedecía? Ya después de que fue liberado de los demonios, ¿le obedecía a Dios o no le obedecía? Pues sí, Jesús lo mandó, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Y qué hizo? Obedeció. Y antes, su vida de maldad. ¿A qué es comparable esto, querida persona? A cuando Jesús viene a la vida de un pecador. Y éste se arrepiente, decide dejar su maldad, decide dejar sus pecados y decide volverse a obedecer a Dios de todo corazón. Dios ve eso desde los cielos, ve su arrepentimiento, ve que la persona da frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Biblia. Y Jesús, en su misericordia y conforme a su voluntad, se le revela a esa persona y le muestra lo que Él hizo en la cruz por él y por ella. ¿Ya estás dispuesto a dejar tu pecado? Te quiero mostrar algo. Hace 2000 años fui a una cruz
por amor a ti. Para que ahorita que tú estás dispuesto a dejar tu maldad, tengas una oportunidad de que en lugar de que tú pagues por tus pecados, el sacrificio que hice hace 2000 años en una cruz, te limpie de todo pecado. Y esa persona, de haber estado como un endemoniado gadareno, entregado al pecado, adulterando, teniendo relaciones sexuales sin orden, fuera de su matrimonio, o sin estar casado, que la Biblia le llama fornicando, desde manosearse con un varón, con una mujer, besarse, tener relaciones sexuales sin estar casados, el estar entregado a la pornografía y a todo tipo de imágenes ofensivas, agresivas a la mente y que se quedan grabadas y que a Dios no honran y que corrompen la vida del ser humano, que corrompen su alma, que corrompen su corazón, que cada vez que la persona se somete más a esas imágenes y a ese pecado, la persona se va corrompiendo, léase o entiéndase, pudriéndose en su corazón más, en su alma. Se va corrompiendo más y más y más. Y así con cualquier pecado que practica se va corrompiendo más. Sea la droga, sea el alcohol, sea la mentira, sea el chisme, sea la amargura, sea el resentimiento. La persona se va corrompiendo más y más y más. Y si por allá alguno se ha atrevido a levantarse contra su prójimo y matarlo, la persona de que mata a alguien, luego sigue matando a alguien más y se va corrompiendo más, en su corazón, se va pudriendo más en su corazón. Y quizá lo verán los familiares y dirán, esta persona ya no tiene esperanza, mira cómo es, entregado a los vicios, mira, no obedece, ya dejó a unos hijos acá, ya dejó otros hijos allá, ya dejó a sus padres, no los obedece, los insulta, se rebela, ya se atrevió a golpearlos, su comportamiento es tremendo. Nadie lo controla. Llega Cristo a la vida de esa persona. El mismo Jesús que hemos estado estudiando. La persona se arrepiente. Jesús le perdona. Le muestra ese sacrificio en la cruz. La persona cree en ese sacrificio. Y aquel que nadie podía controlar es transformado. Y ahora ya no toma alcohol. Ya no sale a la parranda. Ahora está con su familia. Y no creas que está así, ay, no, es que ya soy cristiano, pero ¿cómo se me antoja irme con mis amigos? No. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La persona muere a su viejo hombre y Dios lo hace nacer a un nuevo hombre por el Espíritu. Y la persona ya no se ve inclinado hacia ello. Ya no se ve atado, ya no se ve atraído. Podrá venir una tentación, pero si se agarra de Cristo, no va a caer. Y entonces lo empiezan a observar. Quienes lo vieron antes, lo empiezan a observar. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que sucede en tu vida? ¿Qué? ¿Tú leer la Biblia? Pues si le tenías un miedo terrible. Yo digo, le tenían como alergia a la Biblia. No me hables. Tu mamá mira, es que dice Dios en su palabra. No me digas nada de la Biblia, mamá, no me interesa. Y después lo ves allí sentado viendo la Biblia y otros lo verán y dirán, ¿qué le pasó? Jesús admirable, transformando una vida, con poder para transformar, con poder para quitar pecado. Por eso mencioné con la enfermedad del alma. Aquello que al hombre lo corrompe, lo hunde, lo hace vivir perdido, alejado de Dios. Y es que muchas personas van de error en error, de mala decisión en mala decisión, porque no voltean a los cielos a pedirle a Dios una dirección. Ni siquiera le pide una dirección para casarse, con quién casarse. Y luego se casan y las cosas no funcionan. ¿Por qué me está pasando esto? Porque no consideraste al Dios de los cielos. Tu pecado te tiene en esa condición. No es que me tocó un mal hombre, no es que tú lo escogiste. Es que yo ni me quería casar con él. ¿Por qué te casaste? Pues porque la regamos. Tú escogiste.
Allí andabas. Y la persona por sus malas decisiones se va haciendo de una vida que le acaba hartando, cansando, hastiando. Por eso muchos hasta de ya edad mayor se suicidan, 60 años, 70 años, ya vivieron y de todas formas se suicidan, ya no quieren seguir viviendo. El pecado corrompe. Pero qué diferencia es cuando viene Jesús a la vida de una persona así y la transforma con su poder sobre el pecado. Esa persona arrepentida, Dios le lava, Dios le limpia por el sacrificio que hizo Jesús. Y la persona ahora puede vivir agradando a Dios sin pecado. Fue lo mismo que le sucedió al gadareno. Vino Jesús a su vida, le quitó el mal, lo limpió. Esta persona confió en Jesús y después andaba proclamando todas las maravillas que Jesús había hecho con él. Y las personas se maravillaban. El día de hoy sigue pasando lo mismo exactamente. Testimonios, querida persona, muchos, de que este Jesús es verdadero, está vivo y es admirable porque transforma vidas, las cambia. Y aquí muchas veces los jóvenes tienen cierta visión y dicen, ay Jesús, yo sí me quiero entregar contigo, pero hay todo esto que me atrae, pero también quisiera casarme, pero también quisiera probar esto, pero también quisiera aceptar las invitaciones a las fiestas, pero también quisiera vivir como viven mis primos, como viven mis familiares, como viven mis vecinos, también quisiera probar, quisiera divertirme a la manera de ellos. La Biblia dice que estar con Cristo es muchísimo mejor. Cuando Jesús, el admirable, viene a la vida de un joven, transforma tu vida tanto, que hace que todas esas cosas que le son tan atrayentes al ser humano, al joven, al adolescente, ya no sean importantes, porque Jesús causa esa admiración, esa maravilla. No hay como Cristo Jesús, querida persona. Y yo creo que Jesús ha estado haciendo esos cambios las últimas semanas aquí entre nosotros. Yo creo que Jesús ha estado cambiando y transformando así a personas. Y en esos temas Dios permitió que se compartieran y se te mostrara algo a un Jesús crucificado. Porque déjame decirte, voy a hacer un breve paréntesis en lo que estoy diciendo. Déjame decirte algo. Si Jesús tiene poder para transformar vidas, ¿sabes en dónde radica ese poder? Espero no confundir a nadie. Mi expresión es por lo siguiente. Jesús le ordenaba al viento, a la tempestad, le ordenaba que cesara y cesaba. Jesús ordenaba sobre la enfermedad y las personas sanaban. Jesús reprendía a los demonios y los demonios salían de las personas. Ahí se manifestaba su poder. Jesús transforma vidas por su poder, te dije yo. Pero ¿sabes en dónde radica ese poder para transformar? En el amor de Jesús. Es lo que hace que la persona diga, ya no quiero ser igual. ¿Lo hiciste por mí? Eso derrite a la persona. La seduce y dice, Señor, ya quiero agradarte. Por eso dice la Biblia que el amor de Cristo nos constriñe. Si no lo has leído, te damos el pasaje al final. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabes qué hace que un cristiano se pueda mantener en Cristo? Acordarse del amor de Jesús.
¿Cuánto amor, Jesús? Porque la cruz era para mí, que mentí, que adulteré, que forniqué, que chismeé, que me amargué, que maté, que aborté. La muerte en la cruz era para mí. Pero tú decidiste subir en mi lugar a la cruz. Fue por mí. Por eso dice el canto, fue por mí, fue por ti. Porque la persona entiende, fue por mí, fue por mí. Y eso es lo que hace que la persona cambie. No es el rigor de la palabra, ni es que la persona entienda, ahí está Dios con un látigo obligándote a cambiar. No. Lo que hace que la persona cambie es que vea ese amor y por amor la persona diga algo, Señor, yo no quiero más del pecado. Quiero obedecerte, quiero servirte, quiero agradarte. Y las últimas semanas Dios nos ha ayudado a presentar a ese Jesús. Que cualquiera te lo podrá presentar, o tu servidor u otra persona, a eso me refiero con cualquiera. Tu servidor, otra persona, aquí una enseñanza en un video, en un audio, te lo podrá presentar con sus palabras. Pero el único que te lo puede revelar es el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Hay gente que escucha el sacrificio de Cristo y se sale tan tranquila. ¿Y a dónde crees que va? A prender la televisión, a sentarse ahí 2-3 horas. Y acabando de ver todos sus programas, pregúntale qué escuchó en el mensaje. Muchos ni se acuerdan que se habló de ese sacrificio precioso en la cruz. Una cosa es que se te presente y otra cosa es que se te revele el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo es cuando se te revela? Cuando tu vida cambia a raíz de lo que entiendes y por lo que Jesús hizo por ti. Ahí es cuando se te revela. ¿Y cuál es el resultado? Que la persona es transformada. De su vida de pecado deja de andar en eso y se cambia a vivir en santidad para Dios. Y se mantiene caminando ahí por amor a Dios. No por temor a un castigo, por amor a Dios. No porque no quiere irse al infierno, porque quiere hacer lo que agrada a Dios. Voluntariamente elige lo bueno. Y se puede mantener ahí porque ama al que lo amó primero en una cruz. Por eso dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y retomo lo que estaba diciendo en esta última parte. Yo creo que Dios ha estado haciendo esto en personas en las últimas semanas. Y voy a pedir algo, dije hace un momento. Que si en las últimas semanas tú has tenido esta experiencia que acabo de describir, ya te apartaste de tus pecados, ya entendiste lo que Jesús hizo en la cruz por ti y decidiste responder al llamado de Jesús para servirlo, para amarlo, para hacer lo que le agrada. Habiendo entendido esto que describí, y si fuera una persona en la que hubiera sucedido esto, déjame decirte que ha habido gozo en los cielos por eso. Y si fueran más, gloria a Dios por eso. Yo quiero pedirte con toda honestidad, con toda honestidad, aquí no se trata de llenarle el ojo a nadie. Al único que le debemos de llenar el ojo, para usar la expresión, es a Dios. Nada más. Y Él no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Entonces, podrá alguien decir, a mí me pasó, o podrá decir, no me pasó. Lo que pasó en tu corazón Él lo sabe. Así que con toda honestidad, sin presionarte, si a ti te ha sucedido esto que he descrito, si a ti te ha pasado esto que he descrito en las últimas semanas, no hace tiempo, no hace años o meses, en las últimas semanas, 5 o 6 semanas para acá, por favor levanta tu mano, con toda honestidad. ¿Jesús transforma vidas? Amén. Yo creo que todos los que levantaron la mano
en mucha honestidad lo hicieron, yo así lo creo. Ahí deposito la confianza. ¿Por qué quise hacerlo antes de que cerrara yo la reunión? Para que viéramos que este Jesús es admirable por eso. Todo lo que te he descrito que pasa en la vida de una persona cuando Jesús se le presenta, no lo puede hacer el hombre, solo lo puede hacer Dios. Y cuando podemos ver que Dios sigue haciendo esto, decimos, Señor, tú eres real. Aún para los que tenemos un tiempo caminando con Dios, el ver que Dios se manifiesta en otras personas, y lo mismo que le pudo haber sucedido a un cristiano, voltea a ver a otro y diga, Señor, es que ya también pasó en fulanito, ya pasó en tal persona, ya pasó en tantas personas, Señor. Señor, qué grande eres, qué especial eres, qué bueno eres que te sigues manifestando. Cuánta misericordia tienes que estás con nosotros, Señor. Cuánta misericordia tienes que aún te manifiestas. Gracias, Señor. Eso exalta a Cristo. Eso hace que aún la persona que ya tiene tiempo que creyó se maraville. Y los que no han creído puedan ver el cambio de la persona que ya creyó y digan, caray, pues algo le pasó. Yo no he querido, pero a fulanito algo le pasó. Ha cambiado, su vida es diferente, ya dejó sus antiguos pecados, ahora busca de Dios, ahora busca a Dios, ahora en este momento ya lee la Biblia. Se ha transformado. Algo pasó. Algo hay en ese lugar. Y amado, no es el lugar, es esto. La palabra de Jesús es la admirable. Es su palabra y su Espíritu Santo haciendo la obra en los corazones. Jesús es admirable por todo lo que te presenté, pero principalmente por la obra de amor que hace en el corazón. Y no pedí que se levantaran las manos de los que tienen más tiempo, pero bueno, que se levanten. Hace tiempo Jesús ya hizo esto en tu corazón, esto mismo que describí. Si Jesús ya lo hizo desde antes en tu corazón, levanta tu mano y dale gloria a Cristo. Levanta tu mano, yo también la levanto. ¿Jesús transforma vidas? Amén. ¿Jesús es admirable porque las transforma? Amén. Es cierto, al principio yo te dije, bueno, ¿con cuántos testimonios creerías que allá abajo están asaltando? Bueno, ahorita hay muchas manos, más de 20, 30, no sé si alguien contó cuántas manos, muchas manos que te dicen Jesús es admirable porque transformó mi vida, porque cambió mi ser. Te invito a que nos pongamos de pie, te pongas de pie y de esta manera vamos a hacer una oración y terminamos la reunión. Señor, no alcanzan las palabras para describirte, Señor. Y aun cuando toca compartir un mensaje de estos, Señor, cuánto se necesita que tu Espíritu asista y respalde las palabras, Señor. A pesar de las limitaciones para compartir, Jesús, te damos gracias por lo que hoy nos has mostrado. Te damos gracias, Señor, porque en la vida de las personas te das testimonio de que eres un Dios vivo y verdadero, Señor. De que lo que se dijo de ti hace 2700 años, Jesús, es verdad, Señor. Sigue siendo verdad que tú nos maravillas porque transformas vidas, Señor. Porque cambias al ser humano, Señor. Porque cambias el corazón de las personas, porque tú, Señor, haces que de las tinieblas vayamos a tu luz admirable, Señor. Y muchos podemos dar testimonio el día de hoy, Señor, que cuando llegaste a nuestras vidas las transformaste y de verdad nos hiciste nuevas criaturas. Nos admiraste, nos maravillaste, nos sedujiste, Señor, nos conquistaste con tu amor, Señor. Y hoy podemos dar testimonio que todo lo que dice tu palabra, por lo cual tú eres admirable, Señor, es verdad, Señor. Es verdad que tú eres Jesús admirable, Señor. Y hoy te damos gloria, Señor. Hoy reconocemos tu nombre. Hoy, a pesar de que muchos no quieran creer, Señor, a pesar de que personas que por años han escuchado tus palabras, quizá no han querido doblar sus rodillas, Señor. Hoy los que por tu gracia lo hemos doblado, te damos a ti gloria y honra y decimos,
Eres verdadero, Jesús. Eres maravilloso. Eres admirable, Señor. A ti sea la alabanza. A ti sea la gloria, Señor, por la eternidad. Gloria a tu nombre, Jesús. Y gracias por lo que has hecho. Y gracias por tu palabra, Jesús. Démosle un aplauso a Cristo. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. No nos cansaremos de aplaudirte, Jesús. No nos cansaremos de maravillarnos, Señor, de ti y de decirle al mundo que eres maravilloso, Señor. Eres admirable, Jesús. Isaías tenía razón cuando escribió estas palabras acerca de ti, Señor, porque eres admirable, Señor. Lo fuiste hace 2000 años que viniste a esta tierra y lo sigues siendo el día de hoy, Señor. Eres admirable, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Señor.